Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial el día de hoy. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que a muchos de ustedes les interesa especialmente. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente en las recientes declaraciones de Kerem que parecen apuntar directamente hacia Hande. Sí, así es. Vamos a desglosar todo lo que ha estado sucediendo, los rumores, las interpretaciones y, por supuesto, la posible sinceridad detrás de las palabras de Kerem. Prepárense para un vídeo cargado de detalles, análisis y, sobre todo, mucha información para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y antes de que nos lancemos de lleno a este tema, un recordatorio súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos con esta historia que nos tiene a todos pegados a la pantalla. La verdad es que el mundo del espectáculo turco y en particular la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de especulaciones y atención mediática desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que desde que trabajaron juntos en la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Y esa química, amigos, trascendió la pantalla para muchos de nosotros. Pasamos de verlos como dos personajes carismáticos en una novela a desear verlos juntos en la vida real. Y para sorpresa y deleite de muchos, así pareció ser por un tiempo. Vimos fotos juntos, viajes, interacciones en redes sociales que alimentaron aún más esa ilusión. Pero como suele suceder en estas historias, las cosas no siempre son tan sencillas. Hubo un momento en el que las señales de una posible ruptura comenzaron a aparecer. Declaraciones ambiguas, ausencias en eventos importantes, y finalmente un silencio que gritaba más que 1000 palabras. Y ahora, llegamos a este punto. Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones recientes que han puesto a todos a especular. Se interpretan como un guiño, una indirecta, quizás incluso una confirmación velada de que su sinceridad, esa que tanto admiran sus seguidores, está enmarcada, o al menos influenciada, por su relación pasada, y quizás actual, con Hande Erçel. Vamos a analizar las palabras exactas de Kerem y las diferentes interpretaciones que se le han dado. El contexto de estas declaraciones es crucial. Parece ser que Kerem estaba hablando en un evento o en una entrevista donde le preguntaron sobre su vida personal, sus sentimientos, o quizás sobre la inspiración detrás de su trabajo. Y en este contexto él habría hecho comentarios sobre la importancia de la sinceridad en las relaciones, sobre cómo el amor o una conexión profunda puede influir en la forma en que uno se expresa y crea. Lo interesante aquí es que, según los reportes, no mencionó directamente a Hande Erçel, pero el momento, la forma en que lo dijo, y la audiencia que lo escuchaba, hicieron que la conexión fuera casi automática. Por ejemplo, se dice que Kerem habló de cómo ciertas personas entran en tu vida y dejan una huella imborrable, cómo te inspiran a ser mejor persona, a ser más sincero contigo mismo y con los demás. Y si bien esto puede sonar genérico, la coincidencia temporal de estas declaraciones con las preguntas constantes de la prensa sobre su vida sentimental, y las menciones explícitas o implícitas de Hande en conversaciones sobre su pasado, hacen que sea muy difícil ignorar la conexión. Los fans más acérrimos de la pareja, y créanme que son muchos, han tomado estas palabras como una señal de que, a pesar de las idas y venidas, la conexión entre Kerem y Hande sigue siendo fuerte y significativa para él. Para ellos, estas declaraciones confirman que Hande fue una figura importante en su vida y que la influencia de esa relación perdura. Han interpretado su sinceridad como una honestidad sobre el impacto que Hande tuvo y quizás sigue teniendo en él. Por otro lado, siempre existe la otra cara de la moneda. Algunos analistas y fans más cautelosos sugieren que estas palabras podrían ser simplemente una reflexión general sobre la vida y las relaciones, y que atribuirles una conexión directa y exclusiva con Hande Erçel podría ser una extrapolación excesiva. Podría ser que Kerem simplemente esté expresando una verdad universal sobre cómo las experiencias vitales y las conexiones humanas moldean nuestra autenticidad y nuestra capacidad de ser sinceros. Sin embargo, no podemos obviar el poder de la narrativa y la expectativa pública. Cuando dos celebridades tienen una química tan palpable y una historia de amor que ha cautivado a millones, cualquier cosa que uno de ellos diga que pueda vincularse con el otro se amplifica de manera exponencial. Y en el caso de Kerem Bürsin, sus seguidores lo admiran precisamente por su aparente transparencia y autenticidad. Por lo tanto, cuando habla de sinceridad, en un tono que sugiere una profunda conexión personal, es natural que muchos piensen inmediatamente en Hande Erçel.
¿Qué significa esta sinceridad en el contexto de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Podría ser una sinceridad sobre los sentimientos que tuvo por ella. Podría ser una sinceridad sobre el impacto positivo que ella tuvo en su vida, inspirándolo a ser una mejor persona o a ver el mundo de otra manera. O en un nivel más especulativo podría ser una sinceridad que insinúa que a pesar de lo que se dice públicamente, o de lo que se dio a entender que terminó, la conexión emocional o incluso una relación de amistad muy cercana, aún persiste. Es fascinante cómo estas declaraciones, incluso sin nombrar a nadie, pueden generar tanto revuelo. Es un testimonio del poder de la fama, de la conexión que los fans sienten con sus ídolos, y de la constante búsqueda de respuestas sobre sus vidas privadas. El hecho de que Kerem sea un artista que a menudo habla sobre la importancia de la autenticidad y la expresión honesta, hace que estas palabras cobren aún más peso. Él no es alguien que suele dar respuestas superficiales, y por eso, cuando habla de temas tan personales, se espera una profundidad y una honestidad que resuenen. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Si la sinceridad de Kerem apunta a Hande como sugieren muchos, podría significar varias cosas. Podría ser que él esté validando la importancia de esa relación en su vida, quizás como una forma de cerrar un ciclo, o quizás como una forma de reconocer la influencia positiva que ella tuvo. También podría ser una manera de defenderse de las críticas o de los rumores que lo rodean, diciendo, en esencia, estoy siendo sincero sobre lo que siento y lo que ha sido importante para mí. Por otro lado, y esto es algo que debemos considerar siempre en el mundo del entretenimiento, las declaraciones de los famosos a menudo son cuidadosamente orquestadas o interpretadas por los medios y los fans. La línea entre una declaración sincera y una estrategia de relaciones públicas a veces puede ser muy delgada. Sin embargo, basándonos en la imagen que Kerem ha construido, su autenticidad parece ser un pilar fundamental de su personalidad pública. Por lo tanto, la interpretación de que sus palabras tienen un significado profundo y personal, ligado a Hande Erçel, no es descabellada. Podemos también reflexionar sobre la trayectoria de Hande Erçel. Ella también es una figura muy querida y admirada, y la forma en que se desenvuelve en público, manteniendo cierta privacidad pero sin aislarse por completo, le ha ganado el respeto de muchos. Si Kerem habla de sinceridad en el contexto de una conexión que la incluye, es probable que su propia imagen y su propia historia también sean reafirmadas de alguna manera. En resumen, queridos amigos, lo que Kerem Bürsin ha dicho recientemente, si bien no nombra directamente a Hande Erçel, ha sido interpretado por una gran parte de su audiencia y por los medios como un reconocimiento de la profunda influencia que ella ha tenido en su vida. La sinceridad a la que él apela, en este contexto, se entiende como una honestidad sobre los sentimientos, las experiencias y el impacto que Hande ha dejado en él. Ya sea que esto signifique una reflexión sobre el pasado, una validación de lo vivido, o incluso insinuar una conexión que persiste, la resonancia de sus palabras es innegable. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, las interpretaciones que sugieren que apuntan a Hande Erçel, y lo que esto podría significar para ambos y para sus seguidores. Espero que este desglose les haya parecido interesante y les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta el final de este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su interés. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin se estaba refiriendo directamente a Hande Erçel? ¿Qué opinan sobre estas declaraciones y su posible significado? Dejen todos sus comentarios y opiniones ahí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un buen asterisco me gusta pulgares hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, lo más importante si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún futuro contenido. Sería un gran apoyo para nosotros. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.